Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿pueden escucharme? Gracias, jóvenes. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar la sesión de hoy, semana número 11. Ya estamos avanzando bastante en las sesiones. Vamos a iniciar con la respectiva captura de pantalla. Ok, vamos a prender la cámara, vamos a tomar la respectiva captura de pantalla, jóvenes. Muy buenas noches a todos, vamos a iniciar la sesión. Sonrían, por favor. A ver. Sonrían. Listo. Perfecto. Vamos a iniciar, jóvenes. Esta semana nos toca ver un tema bastante interesante. Ya hemos visto y hemos avanzado bastante sobre el proceso productivo, el proceso económico, perdón. Hemos avanzado bastante sobre el proceso económico, vimos las diferentes etapas del proceso económico, hemos hablado en extenso sobre la producción y que está conformada por los diferentes factores productivos. Hemos combinado los factores productivos para tener como resultado el bien o servicio que se va a producir. De igual manera hemos hablado sobre la circulación, que tiene que ver con el traslado de los bienes y servicios desde las industrias y las fábricas hacia el consumidor final. ¿A través de quién? Del mercado. ¿Ok? Hemos hablado de las diferentes etapas y componentes de la circulación. Hemos visto todo ese tema. Hemos hablado de la distribución, que no es otra cosa que la asignación a cada factor productivo de la parte de riqueza que ha ayudado a producir. ¿Ok? Y hoy día nos toca ver el último factor, que es el consumo. ¿Ok? Cuando hablamos del consumo estamos hablando de la última fase del proceso económico, en la cual el bien o servicio adquirido es usado en la satisfacción de las necesidades humanas. Es la última parte del proceso económico, porque una vez que las empresas producen esos bienes y servicios, los llevan al mercado y se le asigna a cada uno la parte de riqueza que ha ayudado a producir. Este bien o servicio tiene que ser consumido. Se ha puesto en el mercado, se ha producido, se ha fabricado por una razón, un motivo. ¿Para qué? Para que sea usado y consumido por todos nosotros, todos los consumidores. En ese sentido, el bien o servicio tiene que ser consumido. ¿Y quiénes lo consumen? Todos nosotros. Última parte del proceso económico. El consumo, a su vez, es posible por la circulación y la distribución, como ya dijimos, proceso de circulación, proceso de distribución, y a su vez este estimula la realización de un nuevo proceso productivo. A ver, las empresas producen, nosotros consumimos, y una vez que se acabaron los bienes y servicios, se estimula un nuevo proceso, se vuelve a producir, se vuelve a consumir, se vuelve a producir, se vuelve a consumir, se vuelve a producir, se vuelve a consumir, y el circuito económico empieza a caminar. No se puede interrumpir. Basta que por algún motivo dentro de ese proceso haya una debilidad, un resquebrajamiento en esas etapas, cuando el proceso se frena la economía empieza a frenarse y empieza a generarse inflación o crisis económica. ¿Ok? Entonces, el consumo no es otra cosa que el acto de utilizar los ingresos para la compra de bienes y servicios. Todos nosotros generamos ingresos de alguna manera, y esos ingresos que generamos tienen que servir para cubrir nuestras necesidades. El acto de utilizar los ingresos para la compra de bienes de consumo para cubrir nuestras necesidades es el consumo. Fase del proceso económico en donde se satisfacen las necesidades mediante el aprovechamiento de los bienes y servicios. Gracias al consumo se permite que exista un nuevo proceso productivo. De nada me sirve a mí seguir produciendo algo si no se ha consumido. Produzco, consumo. Produzco, consumo.
No puedo estar produciendo y si nadie consume, por las puras estoy produciendo y estoy generando pérdidas. ¿Ok? Entonces, hay diferentes clases de consumo. Tenemos dos tipos muy claros, el consumo humano directo y el consumo humano indirecto. Cuando estamos hablando del consumo humano directo, estamos hablando de aquel consumo de bienes finales o terminados. Todo aquel consumo de bienes finales o terminados que sirven para ser utilizados inmediatamente es el consumo humano directo. Proporción de las materias primas que se destina al consumo humano para su satisfacción inmediata. A ver, el consumo humano de bienes finales o materias primas o insumos que son adquiridos para su consumo inmediato, tiene que ver con un consumo indirectamente productivo. ¿Por qué le dicen indirectamente productivo? Porque yo consumo un bien o un servicio y cuando lo agoto, indirectamente estoy generando que se vuelva a realizar un nuevo proceso de producción. Consumí todos los panes de la panadería. Fuimos a consumir los panes en la panadería y se agotaron los panes en la panadería, pero sigo teniendo la necesidad de panes. Al consumir todos, indirectamente estoy generando que la panadería vuelva a producir más y el proceso económico se mantenga. El circuito económico se mantenga. El otro es el consumo humano indirecto. ¿Cuál es el consumo humano indirecto? Es aquella proporción de materias primas que tienen como destino el consumo industrial para posteriormente llegar al consumidor final. El consumo humano indirecto o consumo industrial es el que permite obtener bienes finales al procesar las materias primas que hemos adquirido. Ese consumo es netamente para producción, para ser transformado. Yo consumo, yo compro, yo adquiero materias primas y las transformo. ¿Las transformo en qué? En bienes finales. ¿Ok? Hasta ahí no hay mucha complicación. Este punto aquí es bastante interesante y tiene que ver mucho con los niveles de consumo. A ver, dentro de las economías tenemos diferentes niveles de consumo. A ver, y hemos visto que el consumo es una parte importantísima del proceso económico. Sin el consumo no puede funcionar el circuito económico. Entonces, ya que el consumo es tan importante como la producción dentro de la economía, tenemos que entender que hay diferentes niveles de consumo. No todas las familias, no todos los hogares consumen la misma cantidad. No es posible por diferentes motivos. Para empezar, para que yo pueda consumir, tengo que generar ingresos. Entonces, el ingreso es un factor importante para el consumo, por supuesto, ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, el consumo se divide en 4 niveles: miseria o extrema pobreza, pobreza, holgura y riqueza. ¿Qué factores determinan cada uno de estos niveles? El ingreso. El ingreso es el factor determinante que va a determinar mi nivel de consumo. Cuando yo tenga menos ingresos, obviamente voy a consumir menos. Si yo tengo más ingresos, voy a tener mayor consumo. Entonces, vamos a ir definiendo cada uno de los niveles de consumo. El primero, la miseria o extrema pobreza. Es una situación en la que se encuentran aquellas personas que generan ingresos menores a 191 soles semanales. 191 soles semanales o 764 soles mensuales. Y que con ese ingreso solo pueden satisfacer sus necesidades primarias básicas de manera insuficiente o que cubren los requerimientos de una canasta básica de alimentos de manera incompleta. Entonces, desde el punto de vista de los hogares, se considera en pobreza extrema a un hogar constituido por 4 integrantes con ingresos menores a 764 soles. ¿Ok? Hemos visto en las sesiones anteriores el ingreso mínimo legal, 930, y vimos que había un ingreso mínimo vital. ¿Cuál era el ingreso mínimo vital? Aquel que determinaba el INEI, que era lo mínimo que necesitaba una familia de 4 integrantes para sobrevivir. ¿Cuánto era ese monto? 1.640. Entonces, una familia que está en la condición de miseria o extrema pobreza
quiere decir que sus ingresos no le alcanzan para cubrir la totalidad de la canasta básica. Con este monto, con las justas cubre la mitad y le está faltando ingresos para cubrir la totalidad de la canasta. Entonces, ¿qué va a priorizar? Va a priorizar las necesidades primarias más importantes: alimentación, salud, techo, y los demás les va a quedar en déficit. Referencialmente, les indico que aproximadamente al año 2015, este dato es al año 2015, teníamos un 5% de la población total en el Perú en esta condición: miseria o extrema pobreza. 5% al año 2015. ¿Ok? Segundo, pobreza. ¿Quiénes están en este nivel de consumo de pobreza? ¿Con qué ingresos yo ingreso a este nivel de pobreza? A ver, es una situación en la que se encuentran aquellas personas que perciben ingresos menores a 360 soles semanales, o vale decir 1.440 soles mensuales. Entonces, en la línea de pobreza son aquellas personas que cubren con la justa su canasta alimentaria y no alimentaria. Su canasta familiar básica, con la justa la cubren, o les falta muy poco para cubrirlo, o están cubriéndola de un 90-80%. Ya pueden cubrir más, obviamente, cubren casi toda la canasta, pero no toda. Desde el punto de vista de hogares, se considera en pobreza un hogar de 4 miembros con ingresos menores a 1.440 soles. ¿Ok? En pobreza están aquellas personas que con las justas cubren su canasta familiar básica o les falta poco para cubrirla y todavía siguen en situación de carencia. Entonces, otro dato estadístico: al año 2015 teníamos en total el 21% de la población en el Perú en situación de pobreza. Si sumamos el 5% en población de miseria y el 21% en población de pobreza, tendríamos el 26% de la población en el Perú estaba al año 2015 en situación de miseria o pobreza. ¿Ok? Ahora yo les pregunto, ¿les parece poco bajo ese margen? ¿Qué les parece? 25% 25% o 26% de la población en el Perú en condición de miseria y pobreza. ¿Les parece un porcentaje alto, bajo, normal? ¿Qué les parece, jóvenes? Este dato es al 2015. ¿Ninguno? Alto. A ver, jóvenes, yo les he pedido que analicen y observen siempre y estén atentos observando su entorno y la realidad nacional. Este dato definitivamente es demasiado alto, y más aún para un país que ha venido teniendo 30 años de crecimiento económico continuo. 30 años de crecimiento económico continuo y me mantienes el 26% de la población en situación de miseria y pobreza. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que 1 de cada 4 peruanos al año 2015 estaba en situación de miseria o pobreza. 1 de cada 4 peruanos. Es demasiado alto y se contradice con los índices de crecimiento que tiene el país en los últimos 30 años. Crecimiento continuo. ¿Cómo es posible que yo tenga crecimiento continuo 30 años y tenga 25% de mi población en condición de miseria o pobreza? Les vuelvo a preguntar, este dato era del 2015. ¿Creen ustedes que al 2021 esta situación ha mejorado? De lo que han podido observar y lo que pueden percibir, ¿mejoró o no? ¿Jóvenes? No, definitivamente no. La situación de pandemia ha generado, esto ha sido un hecho fortuito, pero se ha dado, ha generado que muchas fábricas paralicen, muchas empresas quiebren y haya más desempleo, fuera de la gran migración extranjera que ha habido. Entonces, no ha mejorado. No tengo el dato, pero casi seguro que definitivamente no es el mismo. Entonces, señores, al año 2021, ¿qué problemas puede haber? Problemas de solucionar esta gran diferencia. Definitivamente hay una brecha muy grande que no se ha podido cubrir debido a malas decisiones dentro del
los programas económicos y políticos del país, que se tienen que mejorar definitivamente porque la economía tiene que ser una herramienta justa para todos. El siguiente nivel económico es el de holgura. Cuando hablamos de nivel económico de holgura, estamos hablando de aquel nivel donde las personas tienen o las familias tienen un ingreso económico suficiente que les permite cubrir tranquilamente sus necesidades primarias, sus necesidades secundarias y algunas terciarias. Situación en la que se encuentran aquellas familias que tienen solvencia económica como para cubrir sus necesidades primarias, secundarias y algunas terciarias. Y gracias a ello tienen capacidad de ahorro. El ingreso promedio para estas personas en situación de holgura es el de 3.970 soles. Dijimos que la canasta, el ingreso mínimo vital debería ser 1.640 para cubrir la canasta familiar. Ellos, por ejemplo, superan ese monto. Tranquilamente cubren sus necesidades primarias, las secundarias y por ahí algunas terciarias. Entonces, ellos tienen la capacidad de ahorro. Ese es un dato muy importante porque lamentablemente en el Perú la cultura y la capacidad de ahorro no es muy difundida y es importante tenerlo en cuenta. La capacidad de ahorro tiene una finalidad previsional para muchos sentidos. Es el tema de desastres, salud, imprevistos, etc. Y ya lo hemos visto. Nadie se imaginaba que iba a llegar un año, 7 meses de pandemia. De pronto, si hubiera habido más capacidad de ahorro en el Perú desde mucho tiempo, esto no hubiera golpeado con tanta fuerza. ¿Ok? Entonces es importantísimo generar una capacidad de ahorro. Y tenemos que empezar a cultivarla desde ahora. Lamentablemente en el Perú no existe una capacidad de ahorro como tal, una cultura de ahorro como tal. Lo vemos, por ejemplo, lo hemos visto, por ejemplo, en la última pandemia, donde después de que se generaron los bonos para la población o se liberaron las AFPs o se liberaron muchos de los ingresos para los peruanos, lo primero que hacían los peruanos es abarrotar los centros comerciales, pero no para comprar alimentos, sino para comprar ¿qué? Televisores 40, 50 pulgadas, equipos electrónicos, artículos que no tenían nada que ver con el tema de la realidad en que estábamos viviendo. ¿Qué quiere decir eso? Que la capacidad o la cultura de ahorro en el Perú básicamente no existe o es muy poco difundida. Y por último, el nivel máximo de consumo es aquel que representa la riqueza. En situación de riqueza están aquellas familias que tienen una máxima capacidad de ingresos, con cuyos ingresos pueden cubrir tranquilamente sus necesidades primarias, sus necesidades secundarias y las terciarias. ¿Ok? Cubren todas esas necesidades y aparte de tener una gran capacidad de ahorro, estas personas tienen una gran capacidad de inversión. Y acá hay un punto para la reflexión. ¿Ok? A ver, jóvenes, ustedes se están preparando, se están capacitando y quieren ingresar a la universidad a las diferentes carreras que hayan elegido. Y me imagino que lo van a lograr, estoy seguro que lo van a hacer. Y de acá a 5 años van a salir como grandes profesionales, muchos de ustedes en los niveles más altos, tercio superior, quinto superior, y van a salir al mercado laboral a comerse el mundo. ¿Ok? Pero yo les digo una cosa, una gran verdad. Sea cual sea la carrera que eligen y sea cual sea el nivel y el grado académico en el cual salgan, ustedes cuando salgan al mundo real a buscar trabajo, lo máximo que van a llegar es aquí, al nivel económico, al nivel de consumo de holgura. La carrera profesional que vayan a elegir, sea cual sea, no los va a llevar a la riqueza. Eso ténganlo bien en claro. Lo máximo que van a llevar es aquí, situación de holgura. Si ustedes quieren, y imagino que sí, llegar a este punto de la riqueza, tienen que llegar ahí a través de la inversión. El 90% de las personas que han llegado a la riqueza lo ha hecho a través de la inversión. ¿Y la inversión en qué sentido? Profesor, invertir es muy caro, tengo que tener mucho dinero para invertir. No, no les estoy hablando de inversiones en bolsa, Bitcoin, grandes inversiones, no. Ustedes desde ahora tienen que empezar a generar y cultivar su capacidad de inversión. Inversión en diferentes situaciones.
sea a través de compra-venta, sea a través de observar el entorno y ver qué oportunidades de inversión hay. No se trata de salir a la calle o circular por el entorno con la cabeza metida en el celular sin ver el entorno. No, ustedes desde ahora tienen que empezar a observar qué puedo mejorar, qué es lo que le falta aquí, cómo puedo mejorar este producto, cómo puedo mejorar este servicio y poco a poco generar capacidad y mentalidad de inversión. Mira, si yo mejoro esto, voy a tener unas grandes posibilidades de ingresos. Para invertir ahora o para hacer un negocio ahora no necesitas una gran suma de dinero. Inclusive hay gran cantidad de empresas virtuales a través de internet, hay gran cantidad de empresas que compran y venden diferentes tipos de productos. Empiecen a practicar, empiecen a buscar ahí cuáles son buenas oportunidades de inversión e inviertan pequeñas cantidades, cultiven su capacidad de inversión. Porque cuando ustedes sean unos grandes profesionales van a tener capacidad de ahorro. E imagino que la van a desarrollar y la van a cultivar desde ya, o ya la están cultivando. Y esa capacidad de ahorro en un momento los va a llevar a la posibilidad de invertir. Y en ese momento, cuando puedan invertir, ya van a tener un abanico de opciones para poder hacer un buen negocio. Desde ahora empiecen a cultivar su capacidad de inversión. Si quieren llegar al máximo nivel de consumo. Seguimos. A ver, los niveles de consumo como tales, entonces, se estudian en el Perú en 5 niveles socioeconómicos. A ver, dijimos que hay 4 niveles de consumo. Miseria, pobreza, holgura y riqueza. Entonces, para mejor análisis y cálculo, para mejor análisis estadístico, en el Perú se ha categorizado 5 niveles socioeconómicos en función a los ingresos. Esto es netamente en función a los ingresos. Las familias o unidades económicas, familias, los hogares que tienen como máximo 1.300 soles de ingresos mensuales están considerados en el nivel E, el nivel socioeconómico E. Tendría a ser el más bajo. Están los que ganan desde el sueldo mínimo 930 hasta los que ganan 1.200, 1.300. Y esto tiene una característica importante. Las familias con menos ingresos, las familias que tienen menos ingresos, tienen un mayor porcentaje de gasto de esos ingresos. Se gastan casi todos sus ingresos porque tienen que cubrir sus necesidades. En este caso, en promedio, el 87-90% de los ingresos de los hogares se van a utilizar, si no son el 100%. Entonces, después tenemos el nivel socioeconómico D, D de dedo, donde están todas aquellas personas o familias que tienen ingresos en promedio de 2.480 soles. Aquí yo ya cubro mi canasta familiar. Aquí yo ya tengo una cierta capacidad de tranquilidad económica y cierta capacidad de ahorro. En ese sentido, las personas que están en el nivel socioeconómico D, en promedio, gastan únicamente el 80% de sus ingresos. El otro 20% o ahorran o lo invierten o están destinados a otra cosa. El nivel socioeconómico C habla de familias que tienen ingresos por 3.970 soles. Tranquilamente ya cubrí mis necesidades primarias, secundarias, las suntuarias algunas, y tengo mayor capacidad de ahorro. Mi gasto promedio de ingresos es solo del 75%. El otro 25% es disponible para ahorrar o invertir. Y aquí, las familias que están en el nivel socioeconómico B y A son consideradas ya que están en un nivel de riqueza. ¿Por qué? Porque ya con 7.020 soles mensuales del hogar que tiene esos ingresos, cubre tranquilamente todas sus necesidades primarias y secundarias y terciarias y tiene mayor capacidad de ahorro o inversión. Solo gasta el 68% de sus ingresos. Ya el nivel socioeconómico más alto, el A, son todos aquellos que tienen de 12.660 hacia arriba. Ya son personas con un buen nivel de ingresos mensuales y solo gastan el 62% de sus ingresos. Tienen aproximadamente 40% de sus ingresos para poder ahorrar, invertir o destinar en otras actividades. Esto se ha desarrollado básicamente para manejar situaciones estadísticas dentro de la economía y dentro del país. Ahora bien,
hemos hablado de que los ingresos deben cubrir la canasta básica. El ingreso mínimo vital debe cubrir la canasta básica de consumo. ¿Qué es la canasta básica de consumo? A ver, es el conjunto de bienes y servicios adquiridos por un consumidor representativo de la economía. Cuando hablamos de un consumidor representativo de la economía, no estamos hablando de una persona en particular, estamos hablando de unidades familiares. La unidad familiar en economía se considera aquellas familias con 4 integrantes, papá, mamá y 2 hijos. Ese es un hogar, una familia. Entonces, en el Perú sirve de base para la elaboración de los precios al consumidor. Entonces, la canasta está conformada por una selección de productos escogidos por el INEI que representan los consumos básicos y primordiales de cada hogar. Todos los hogares obviamente no son los mismos. Cada uno tiene diversas características en número de integrantes, en niveles socioeconómicos, en ingresos, en necesidades, etcétera, etcétera. Pero la canasta de consumo representa los bienes y servicios básicos que un hogar en promedio en la economía necesita para cubrir sus necesidades. Entonces, yo les pregunto, en promedio, en sus hogares, según sus grandes observaciones que han venido haciendo, ¿qué es lo que consume un hogar mensualmente? ¿Qué cosas consume un hogar primordialmente durante el mes? A ver, jóvenes, los leo o los escucho. Primera necesidad, alimentos. Muy bien. Únicamente alimentos. Sí, en los hogares durante el mes consumen artículos de primera necesidad, alimentos. Muy buena la observación. Profe, una pregunta. Arroz, aceite, arroz, azúcar está dentro de alimentos. Salud y educación, perfecto. ¿Qué más? Servicios, luz, agua. Solo luz, agua son básicos. Ahora tenemos básicamente una necesidad de un servicio importantísimo que es Internet. Y si no lo tenemos, no podemos estar contactados. Es más, muchas personas ya ni siquiera tienen teléfono, tienen el Internet porque se comunican a través de WhatsApp y llamadas de Internet. Casa, más que casa, el tema de vivienda. Porque muchas familias no gozan con no gozan con tener casa propia. Muchos tienen que vivir en casa alquilada y tienen que pagar un alquiler, vivienda. O hipoteca, exactamente, si es que están pagando su vivienda. Exacto. Por eso, ustedes me están dando, según lo que veo de sus observaciones, los gastos básicos de cada hogar. Cada hogar no es lo mismo, no todos viven en casa alquilada, no todos tienen hipoteca, no todos gastan la misma cantidad en alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son los bienes y servicios básicos que en promedio se consume en un hogar. ¿Ok? Según el INEI y el Índice Nacional de Bienes de Consumo, una canasta familiar está conformada por lo siguiente: alimentos y bebidas no alcohólicas, prendas de vestir y calzado, alojamiento, agua, electricidad, gas, otros combustibles. El gas es importantísimo en los hogares. Podemos tener alimentos, pero si no tenemos el gas para cocinar, el 90% de los hogares en el Perú es a gas, utiliza el gas para cocinar. Muebles, artículos para el hogar, salud, obviamente, ahora en pandemia más que nunca, transporte, comunicaciones, recreación y cultura, educación, restaurantes y hoteles y bienes y servicios diversos. Cada familia tiene una canasta conformada por esos bienes. En mayor o menor medida cada uno de ellos, pero tiene parte de esos bienes, inclusive el de bebidas alcohólicas y tabaco. Hay algunas familias que lo consideran indispensable, otras lo mínimo o nada. ¿Ok? Entonces, yo ya establecí cuál es la canasta mínima básica de consumo que necesita un hogar. Y después de ello establezco el nivel agregado de precios. ¿Qué es el nivel agregado de precios? No es otra cosa que una media ponderada de los precios de la canasta de consumo, formada por un conjunto de bienes y servicios. Entonces, el nivel agregado de precios y el índice de precios al consumidor es una medida de precios de los bienes y servicios en una canasta de consumo.
de un consumidor típico. Un consumidor típico, un hogar típico promedio. Un hogar típico promedio consume esa canasta. Lo que estoy haciendo aquí con el nivel agregado de precios y el índice de precios del consumidor es darle valor a esa canasta. Esta canasta de productos que ya seleccioné, ahora quiero saber cuánto está valorizado, cuánto necesita un hogar promedio de 4 integrantes, papá, mamá y 2 hijos, para cubrir mensualmente esa canasta. 1.640 soles, ya lo dijimos. Entonces, el índice de precios al consumidor es una medida de los precios de los bienes y servicios de una canasta de consumo comprados por un consumidor típico. Un consumidor típico, un hogar promedio de 4 integrantes en el Perú. A ver, acá hay otro punto importante que tenemos que analizar. Consumo y población, que nos va a llevar al tema de consumo, ahorro e inversión. A ver, tenemos que hablar de un punto importante que es la famosa ley de Malthus. A ver, ¿qué nos dice? Ya desde 1798, ya desde el siglo XIX, el economista inglés Thomas Malthus, en su obra El ensayo sobre la población, sostuvo lo siguiente. Él establecía diferentes premisas que iban a verse reflejadas en la humanidad y en la economía a través del tiempo. Miren, 2 siglos atrás él ya había establecido estas premisas. ¿Qué decía? Él decía que mientras la población empieza a crecer en progresión geométrica, los recursos, los bienes de subsistencia, lo hacen en progresión aritmética. A ver, ¿me pueden explicar qué significa una progresión geométrica y qué significa una progresión aritmética? Malthus dice que las personas, la población, crece en progresión geométrica. ¿Qué quiere decir? A ver, jóvenes. ¿Ninguno? ¿Jóvenes? Se multiplica, sí, una progresión geométrica habla de múltiples divisiones. La población está multiplicándose y los recursos se están creciendo en progresión aritmética. ¿Qué quiere decir? Si la población está multiplicándose, los recursos no, solamente se están sumando o restando. Entonces, progresión aritmética habla de sumas y restas. Entonces, como consecuencia, vamos a tener mayor cantidad de población a través del tiempo y cada vez menores recursos. La población va a crecer mucho más que los recursos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con esto? Las consecuencias de esto van a ser miseria, hambre, desnutrición y desocupación en el mundo. ¿Ha ocurrido? ¿Viene ocurriendo eso en la actualidad? Es un punto que ustedes tienen que analizar. Entonces, básicamente Malthus dice lo siguiente. La causa por la que hay tanto miseria y pobreza en el mundo es por un factor demográfico. Hay una gran cantidad de personas y los recursos son cada vez más escasos. ¿Ok? ¿Están de acuerdo ustedes con esta definición de Malthus, de Thomas Malthus? La razón por la cual la razón por la cual hay tanta miseria y pobreza en el mundo es por un tema demográfico. Somos gran cantidad de personas, de población y cada vez menos recursos. ¿Qué creen ustedes? Creo que mientras la población crezca más, la hambruna, más hambre habrá, aunque se equivoca. A ver, ¿sí o no? El motivo y razón por el cual hay tanta miseria y pobreza en el mundo es por un tema demográfico. ¿Qué creen ustedes? ¿Será? ¿Tiene razón Malthus o hay algún otro motivo? En parte sí, ok. Sí, lo mismo pensaban muchos de los economistas en esa época que empezaron a refutar esa teoría. Entonces, muchos economistas de aquella época indican que no es un tema demográfico. La razón de la miseria y la pobreza en el mundo se debe a que hay una injusta distribución de la riqueza. Ya tenemos 2 puntos. O demográfico o injusta distribución de la riqueza. ¿Qué creen ustedes? La mala distribución, Malthus se equivocó y fue refutado.
¿Realmente creen ustedes que se ha equivocado Malthus? En realidad, Malthus no se equivocó. Las definiciones y las conclusiones a las que llegó son ciertas. La población crece de manera geométrica y los recursos de manera aritmética. Es una realidad que la estamos viviendo, no es que se haya equivocado. En realidad, el tema va de hay muchas maneras de verlo y analizarlo. Y sí, ambos, como ustedes indican, tienen mucho que ver. Yo les pongo un ejemplo, por ejemplo. ¿Cuál es la nación actualmente más poblada del mundo en la actualidad? ¿Cuál es la nación más poblada del mundo en la actualidad? ¿China? China, exactamente. India también, pero China es la nación más poblada del mundo. ¿Qué es lo que abunda en China? En China abundan los chinos, así de sencillo. Entonces, si el tema fuera netamente demográfico, como afirma Malthus, ¿China debería ser la nación más pobre del mundo? ¿Qué creen ustedes? ¿Debería ser? No, no lo es. China en la actualidad es la nación más poderosa del mundo. Entonces, ahí hay una discrepancia, hay algo que no está concordando. Puede concordar, por ejemplo, en el tema de India. India tiene una gran cantidad de población también y es una de las naciones más pobres del mundo. Pero, lamentablemente, falta algo siempre. Otro punto de vista. El Perú, por ejemplo. Perú no tiene ni el 1% de la población de China. 30 millones de habitantes en comparación de 1.000 millones de habitantes que tiene China, es un porcentaje mínimo. Pero el Perú tiene gran cantidad de recursos, mucho más de los que tiene China. Recursos y bienes naturales, me refiero. Entonces, según esa lógica, el Perú debería ser la nación más poderosa del mundo. Tengo menor cantidad de habitantes y gran cantidad de recursos. ¿Por qué no somos la nación más poderosa del mundo? ¿Por qué nunca hemos sido la nación más poderosa del mundo entonces? Tiene que ver con muchos sentidos. ¿Qué hay aquí? Una injusta distribución de la riqueza. Entonces, hay muchos temas con los cuales tenemos que analizar y revisar el manejo económico. Malthus no se equivocó, simplemente se aplicó muy unilateralmente esa ley. Tiene que ver con ambos puntos, definitivamente. A la larga, si la población sigue creciendo, ¿han escuchado la expresión aldea global? En realidad, el mundo es una isla. Vamos a crecer tanto en una progresión geométrica que vamos a agotar todos los recursos del mundo. Somos una isla y no tenemos a dónde ir después. ¿Qué pasa cuando se consumen los recursos en una isla? Estás rodeado de mar, no puedes salir. En el mundo es igual. Así que no es que se haya equivocado Malthus, pero económicamente hay otras aplicaciones en ese punto. Seguimos. Consumo, ahorro, inversión. Las unidades económicas, familias o empresas siempre van a tener que reservar una parte de sus ingresos o ganancias para obtener el ahorro. Este es importantísimo. Las unidades económicas, todas las familias deberán reservar una parte de sus ingresos o ganancias y de esta manera se obtiene el ahorro. De esta manera les va a permitir mejorar su capacidad de consumo o inversión. ¿Ok? Entonces, el consumo, ahorro e inversión nos habla de que cuando las unidades económicas, familias o empresas reservan una parte de sus ingresos o ganancias, obtienen el ahorro, el cual les sirve para mejorar su capacidad de consumo e inversión. La teoría económica considera que el ahorro es parte del ingreso no consumido y por ende solo el ahorro es la fuente para la inversión. Lo que les dije hace un momento. Tenemos que invertir, tenemos que ahorrar. ¿Por qué? Porque el ahorro sirve con fin previsional o para generar una futura inversión hacia adelante. Yo ahorita de repente no tengo dinero, no puedo pensar en invertir porque no tengo ingresos. Pero si yo empiezo a trabajar y empiezo a destinar una parte de mis ingresos para ahorrar,
después de un tiempo voy a tener un fondo necesario para invertir. Y esa inversión significa poner el dinero ahorrado en productos para obtener rentabilidad y aumentar su valor. ¿En qué se invierten? Ya ustedes deben empezar a visualizar y ver desde ahora en qué van a invertir a futuro. En un negocio, en una empresa, en compraventa, en bitcoins, en acciones, en la bolsa. Hay diferentes, en criptomonedas, hay diferentes opciones. Entonces, ¿qué es la función consumo? La función consumo no es otra cosa que la relación entre el nivel de gasto de consumo y el nivel de ingreso disponible. Y acá hay un punto importante que quiero que quede claro. A ver, es diferente ingreso que ingreso disponible. No es lo mismo. Cuando hablamos de ingresos, estamos hablando del total de nuestros ingresos. Y cuando hablamos de ingreso disponible, estamos hablando de los ingresos menos impuestos. ¿Ok? En realidad, yo lo único que puedo gastar es mi ingreso disponible. Yo puedo ganar 5.000 soles. Nominalmente, mi boleta puede salir 5.000 soles. Pero mi ingreso disponible no son 5.000 soles. Mi ingreso disponible es esos 5.000 soles menos impuestos. Yo no puedo gastarme los 5.000 soles porque se tienen que descontar impuestos. Papá gobierno me quita renta. Más ganas, eso es algo que van a aprender y van a darse cuenta que cuando más ganas, más te quita papá gobierno. Entonces, ¿cómo se representa esta función? De la siguiente manera. C igual F por ID, donde C es el consumo de las familias, hogares, F la relación funcional entre consumo dependiendo del ingreso disponible y el ingreso disponible actual. Ahora, ¿esto qué nos quiere decir? Que existe una relación directa entre el ingreso disponible y el consumo. Obviamente, si yo tengo más ingresos, voy a tener mayor capacidad de consumo. Y si yo tengo menos ingresos, voy a tener menor capacidad de consumo. Y esto nos lleva a otra ley importante, la ley de Engels. ¿Ok? ¿Qué nos dice Engels? Engels nos dice lo siguiente. Engels nos dice que esta ley tiene o hace referencia a la famosa elasticidad ingreso de la demanda. ¿Se acuerdan que vimos la elasticidad en sesiones anteriores? Ya, elasticidad precio de la demanda vimos, ¿se acuerdan? Cómo varía el consumo en función al precio. Si sube o baja el precio, el consumo aumenta o disminuye. Bueno, ahora vamos a ver el consumo en función al ingreso. Cómo varía el consumo en función al ingreso de las personas. Si hay mayor o menor ingreso, sube o baja el consumo. Eso se llama elasticidad ingreso de la demanda. Y Engels establece sus proposiciones en función a eso. Es decir, a la relación entre el ingreso y los gastos de consumo. Mi ingreso y el consumo. Esto fue planteado en el siglo XIX. Miren, en el siglo XIX Engels ya había visualizado y analizado económicamente estos resultados que hasta hoy guardan relación. Estas leyes o proposiciones son las siguientes. ¿Qué dice Engels? Por favor. Para empezar, Engels nos dice, proposición número 1, nos dice que los gastos proporcionales dedicados a la alimentación son más elevados proporcionalmente a medida que los ingresos se reducen. ¿Qué quiere decir eso? Las familias que tienen menores ingresos invierten porcentualmente más en gastos de alimentación que los que tienen más altos ingresos. ¿Ok? Entonces, si yo gano poco, si mis ingresos son bajos, 1.000 soles, 930 soles, menos de 1.300 soles, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porcentualmente yo voy a gastar mayor parte de ese ingreso que tengo en alimentos. ¿Por qué? Porque es la necesidad primaria, básica y elemental. Si no me alimento, en mi familia se muere de hambre. Entonces, porcentualmente gasto más de mi ingreso en alimentos. ¿Por qué? Porque mis ingresos son bajos. Cuanto más bajo sea mi ingreso, mayor es el porcentaje de gasto que yo voy a realizar en alimentación. ¿Ok?
Eso dice la primera proposición de Engel. Todas las familias que tengan ingresos bajos tienen un mayor porcentaje de gasto, ¿en qué? En alimentos. Segunda ley de Engels, ¿qué dice? De pronto, cuando más altos sean los ingresos, cuando los ingresos empiecen a subir, cuando mayores sean los ingresos de un individuo o de una familia, de pronto este porcentaje de gasto en alimentación se reduce. ¿Qué quiere decir eso? De pronto mis ingresos se elevaron, ahora tengo mucho más ingresos que antes. Contrariamente a lo que podría pensarse, yo no voy a elevar mi gasto en alimentación, por el contrario, lo voy a reducir. Más gano, menos porcentaje de gasto voy a tener en alimentación. ¿Ok? Puede sonar muy contradictorio, pero tampoco es de que gano más y ahora como menos. No es que estoy comiendo menos o estoy consumiendo menos o estoy a dieta porque estoy fitness. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que yo en realidad estoy gastando lo mismo, estoy consumiendo lo mismo, solo que como tengo ahora más ingresos, el porcentaje se reduce. Siempre voy a gastar lo mismo en alimentación, pero con mayores ingresos, porcentualmente, ese gasto va a verse reducido. La tercera proposición de Engel, ¿qué nos dice? Nos dice que el porcentaje del gasto en vestido, alquiler de casa, luces y servicios, combustibles o transporte público, con relación al ingreso total, siempre van a mantenerse constante. ¿Qué quiere decir eso? A ver, no importa si yo gano mucho o si yo gano poco, siempre voy a gastar el mismo porcentaje en vestido, alquiler, luz y combustible. Tengo que vestirme, si no tengo casa propia tengo que pagar alquiler, servicios los tengo que pagar y transporte tengo que pagarlos para ir a trabajar y generar ingresos. Entonces, así gane mucho o así gane poco, igual tengo que gastar en eso. Eso nos dice Engel en su tercera ley. Cuarta ley de Engel, que nos dice, a medida que los ingresos se incrementan, aumentan, hay un mayor número de ingresos, estoy en holgura o estoy en riqueza, va a aumentar o va a haber un mayor gasto en otras necesidades. De pronto, Engel nos dice, como cuarta ley, cuando mis ingresos son más altos, cuando yo estoy en un nivel de holgura o riqueza, yo voy a gastar más ¿en qué? ¿En alimentación? No, ya vimos que ahí gasto menos. ¿En qué voy a gastar más? En educación, en salud, en ahorros o inversiones, en viajes. ¿Por qué? Porque definitivamente la gente que tiene más ingresos, las personas, familias que tienen mayores ingresos, en educación, por ejemplo, ya no estudian o mandan a sus hijos a estudiar en un colegio nacional. Los sacan del Fe y Alegría y los mandan a un colegio particular o al extranjero. En salud, ya no me atiendo en la clínica de la solidaridad o el CIS o de salud. No, ahora me atiendo en clínica o me voy al extranjero. Tengo mayores ingresos, tengo mayor porcentaje de gasto e inversión. Y obviamente, si tengo mayores ingresos, ya no me voy de viaje acá a Lunahuaná, Canta, o me doy mi vuelta por la Plaza de Armas. No, ahora me voy de viaje al extranjero, me voy de viaje a Disney, a Universal, a Europa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Mayor cantidad de gasto, mayor cantidad de ingresos, mi porcentaje de gasto aumenta en educación, salud, ahorros y viajes. Esto tiene que ver con la relación entre el ingreso y el gasto de consumo. Entonces, hemos visto la importancia que tiene el consumo, el consumidor. El consumidor es importantísimo, es vital para el proceso económico. Yo puedo producir gran cantidad de bienes, pero si los consumidores no compran, de nada me sirve. Tiene que haber producción y consumo, y el circuito económico camina. Tan importante como la producción es el consumo. Es por eso que debe existir y existe la protección al consumidor. El Estado, como responsable del bienestar social, asume la supervisión de las actividades económicas protegiendo los intereses de la población. Defiende la salud física y mental de la colectividad, dictando medidas orientadas a perseguir y sancionar a quienes atenten contra ella o pretendan dañar la buena fe de los ciudadanos.
el Estado debe proteger al consumidor. El Estado debe cuidar al consumidor, evitar que abusen del consumidor o lo perjudiquen al consumidor o lo estafen al consumidor. ¿Ok? El Estado tiene un rol importantísimo en ese sentido. ¿Cómo lo cumple? A través de la regulación estatal. ¿Y cómo lo hace? Garantizando la libertad de mercado, la libertad de precios y el abastecimiento normal de artículos. Es por eso que es importantísimo que los mercados estén abastecidos. Es por eso que en pandemia, por ejemplo, se acordarán ustedes que nadie puede salir, estamos en aislamiento, nadie sale, pero la gente se tiene que abastecer. Sí, lo único que va a funcionar son los mercados, y funcionaban los mercados. ¿Por qué? Porque la gente tenía que estar abastecida. El Estado tenía que garantizar el abastecimiento a los hogares. Una persona por familia iba a comprar, salía una persona por familia. Solo salen hombres, salían solo hombres. Solo salen mujeres, salían solo mujeres. ¿Se acuerdan? Garantiza la libertad de mercado, libertad de precios y abastecimiento normal de artículos alimenticios. Otra forma, controlando el sistema de pesas y medidas, la calidad de los productos y las condiciones higiénicas de los mismos. Esto lo hacen los gobiernos locales y regionales. Se han visto que generalmente hay supervisiones a los restaurantes, panaderías, para ver en qué tales condiciones están produciendo los alimentos. Y a veces salen reportajes donde hay locales donde están en pésimas condiciones. Cerraron una cadena de pizzas hace unos años, gracias a que encontraron justamente gran cantidad de bichos dentro de los hornos. Se cerró esa cadena. Ahora ha vuelto a abrir, pero hubo una sanción ahí. Y organizando campañas contra los consumos nocivos, espectáculos deshonestos o inmorales o literatura malsana. De esta manera, el Estado regula y protege al consumidor. ¿A través de qué? De las siguientes instituciones: OSINARMIN, OSITRAN, OSIPTEL, SUNAT e INDECOPI. Son las encargadas de proteger y cuidar a los consumidores. OSINARMIN vela por todo el tema de electricidad e hidrocarburos, protege a la población en ese sentido. OSITRAN ve por todo el tema de transporte público y el transporte vial. OSIPTEL ve por todo el tema de comunicaciones, por todo el tema de OSIPTEL ve por todo el tema de telecomunicaciones, las redes telefónicas, celulares, cable, internet. La SUNAT ve por todo el tema de saneamiento, agua y desagüe. Y INDECOPI ve por el tema de la libre competencia, la propiedad intelectual y que no estafen a las personas. Ok, jóvenes, hasta aquí la sesión de hoy. Les dejo las claves en el material. Gracias por la atención prestada. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? ¿Algo que no haya quedado claro? Jóvenes, ¿ninguna? ¿Nada? Ok. Gracias, jóvenes. Nos estamos viendo en la siguiente sesión. Gracias a todos. Cuídense.